El psicólogo Miguel Ángel Gasca, encargado del Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales de Chignahuapan, en esta ocasión nos comenta sobre las diferencias arquitectónicas que existen en el municipio, en este caso el Palacio Municipal y también la parroquia de Santiago Apóstol. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues hoy vamos a hacer un recorrido de esos elementos que a veces pasamos tan desapercibidos de nuestra identidad. Quisiera que notaran aquí esta división que hay en el edificio. Precisamente del lado izquierdo vamos a tener la estructura original del Palacio Municipal, concluido en 1910. La segunda parte no tenemos una fecha concreta de en qué momento se concluye, pero sí podemos deducir más o menos por elementos arquitectónicos y pues también por algunas referencias. Del lado izquierdo, por ejemplo, pues tenemos un estilo que nos refiere el maestro Alejandro Mariano Pérez, que es manierista del manierismo francés, y que pues precisamente alude a tener manera de ahí viene el término manierismo, que es a la manera de, y que es muy propio precisamente del periodo en el que se va a estar construyendo, principios del siglo pasado, con todo este tema del porfiriato que apuntaba mucho a esa noción francesa. Entonces pues va a ser muy común que muchos edificios de la época van a apuntarle a ello, y pues tal es el caso en este sentido, un manierismo ahí muy ligero, ciertamente, en el edificio del Palacio Municipal, pero precisamente aquí se parte la línea. Incluso ustedes notan cómo del lado izquierdo es este pilar de cantera, y el de la derecha pues es completamente tabique. Igual pues vemos ahí incluso en el tema del tamaño es diferente, no hay tejado, pero si observamos estos acabados en los marcos de las puertas que remiten a los acabados en las puertas de templos prehispánicos. Esto también lo vamos a observar en el edificio de la planta de luz y fuerza motriz del Salto, que está precisamente a una cuadra de aquí, en la esquina, donde vamos a observar ese mismo tipo de acabados, de adornos muy sugerentes a lo prehispánico. A mí me parece que ese edificio es emblemático y debió haber inspirado a la maestra Josefina Alcalá en su obra, que se caracteriza precisamente por mezclar elementos tecnológicos con imágenes del folclore mexicano, ¿no? Porque pues igual ahí vemos esos elementos como precisamente haciendo alusión a circuitos eléctricos y pues precisamente con acabados de tipo prehispánico. Esto se va a estar desarrollando en la década de los 20 del siglo pasado, durante los 30. ¿Por qué? Porque existe toda una política de homologar un solo discurso de identidad a nivel nacional. Empieza precisamente la promulgación de la educación laica, gratuita, y además el tema de los libros de texto gratuito, todo lo que había movido José Vasconcelos, el muralismo mexicano. Entonces, pues es muy propio este tipo de acabados de sugerencia prehispánica. Entonces, por eso podemos calcular que esta parte del edificio habrá construido entre la década de los 20 y de los 30, pero también porque durante la cristiada, que se va a desarrollar en dos momentos, al final de los 20 y durante los 30, pues también hay referencias de que se indica al municipio de Chignahuapan que una partida del ejército va a estar precisamente en el palacio, y se genera el acceso de aquí a la vuelta, una de las puertas que cruza hacia el palacio. Ese acceso se genera pues precisamente porque había acontecido un hecho con un federal que ahorita les voy a platicar allá en el palacio. Pero pues aquí podemos ir observando distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí este mercadito, este mercado de sabores, me parece que ya sería el nombre correcto que le podríamos denominar actualmente, pues ya es de la segunda etapa del siglo XX. Aquí donde vemos esta tienda de ropa, y estaba la Bohemia, que era una de las primeras que tenía vitrolas. En la esquina estaba la Querendona, otra que también tenía su vitrola, y pues en un pueblo tan tranquilo como lo era Chignahuapan en aquel entonces, pues de repente ponían una canción y decían pues se escuchaba en todo el pueblo, ¿no? Momentos en los que se escuchaba mucho, por ejemplo, a Agustín Lara, y pues aquí tenemos una relación muy profunda con Agustín Lara porque el don Fernando el Bate de la Llave, que tiene su casa allá enfrente, era muy amigo de Agustín Lara. De hecho, diversos escritores de nivel nacional o de nivel internacional cuentan que algunas canciones de Agustín Lara, de hecho, se las regaló don Fernando el Bate de la Llave. Otros dicen que pues nada más se las redondeó en términos de las letras.
Bueno, hay muchas historias de don Fernando que yo creo que en otra ocasión podríamos platicar, pero pues es un lugar muy emblemático ahí. De este lado, aquí enfrente de la estatua de Capulina, ahí van a ver ustedes un portón, ahí vivía don Valente Vázquez, que él llega de San Juan de los Lagos, Jalisco, en 1860 aproximadamente. Es el primero de la familia Vázquez que va a llegar aquí a Chignahuapan, y es el que nos va a dar el primer daguerrotipo, que sería como la foto más antigua de Chignahuapan, de 1870, donde se muestra cuando apenas están levantando las pilastras para el kiosco, donde se ve todavía la barda del panteón, y donde se ve precisamente que todavía no teníamos la torre del reloj, ¿no? El reloj lo vamos a tener hasta 1882, entonces 1870 no había, esa torrecilla no existía. De este lado, pues el palacio se va a concluir hasta 1910, de hecho lo van a intentar durante 20 años, no lo van a conseguir, desde 1890 van a estar ahí intentando construir el palacio, pero no lo consiguen. Aquí se va a generar un debate porque esta casa era mucho más amplia, esta casa cural, o como la conocemos hoy en día como casa cural, pues se extendía todavía hasta aquí más o menos este primer pilar, hasta ahí llegaba la construcción, y ahí era donde estaban las primeras oficinas precisamente del ayuntamiento. Ya después, precisamente en los años, en la década de los 80s y 90s del siglo XIX, pues va a haber ahí una discusión porque pues de hecho querían que todo el palacio ocupara pues hasta lo que vemos ahorita como la casa cural, pero pues que se van a oponer, la población se va a oponer y pues desde luego también la parte de la iglesia se va a oponer. Entonces, para mantener la fiesta en paz, pues precisamente se hace este pasillo, y este pasillo de hecho era uno de los primeros mercados. De hecho, el primeritito salía aquí un pasillito aquí en medio, aquí había unas bardas de hecho, y cruzaba así todo el parque y eran puros locales aquí a los lados. Entonces era el primer mercado del pueblo. Aquí en el kiosco se hacían los días de plaza. Ya después se traslada este primer mercado a este pasillo, digamos sería el segundo mercado, y el tercero pues es el que veíamos hace un momento. Y en cuanto a nuestra parroquia de Santiago Apóstol, de hecho originalmente era una capilla de madera de finales del siglo XVI, y pues aquí se va a conservar, digamos que a la par se está trabajando precisamente con el templo de la Candelaria, allá en la hacienda de Atlamajac, dedicado precisamente a la Virgen de la Candelaria, porque los primeros dueños de la hacienda de Atlamajac venían de las Islas Canarias, entonces ya tienen una tradición de tener como patrona precisamente a la Virgen de la Candelaria. El tema de elegir a los santos patrones es una cuestión muy interesante porque pues no se eligen al azar. Se van eligiendo de acuerdo a necesidades en el tiempo, ¿no? O sea, un santo patrono puede ser, por ejemplo, una manera de significar un deseo, ¿no? Como de decir, no, pues yo quiero que, en el caso del vecino Zacatlán, ¿no? Dicen, no, pues queremos que el paraíso esté aquí, ¿no? Entonces, ¿quién? Pues San Pedro. ¿San Pedro por qué? Pues porque él tiene las llaves del cielo, ¿no? Y de ahí que el fruto que ingresaron los franciscanos fuera la manzana, porque la manzana es el símbolo del jardín del Edén. Una noción que se había rescatado por los debates de Valladolid, donde pues precisamente discutían sobre la naturaleza de los indígenas en el Nuevo Mundo, si debían tratarse como seres humanos o como animales o como algo cercano a un animal. Entonces, pues ahí se rescata mucho esta noción de Santo Tomás de Aquino al respecto de pues, precisamente el paraíso en la tierra. Entonces, pues bueno, eso va a impregnar muchas nociones en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, elegir a San Pedro en ese caso tenía ese significado, ¿no? Yo creo que a lo mejor ustedes han observado la imagen de San Miguel Arcángel, en algunas ocasiones está San Miguel Arcángel pisando al diablo, pero el diablo a veces tiene forma de dragón, a veces tiene forma de ángel caído. Cuando tiene forma de dragón es porque a las personas de la época lo que les preocupaba era la naturaleza, los animales salvajes, el entorno natural, etcétera, etcétera. Pero cuando la imagen del demonio es semihumana, de ángel caído, lo que les preocupa es la perversión de la gente, ¿no? Que no se vaya a perder ahí pues bueno, la santidad o la moral, o etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Santiago, tenemos pues, a Santiago de la batalla de Compostela, porque precisamente en Compostela se contaba esta leyenda de que enfrente del ejército veían a Santiago matando moros, que de ahí viene también el término Santiago mata moros, porque andaba ahí matando a
a los árabes que vivían en la península ibérica, ¿no? Entonces, traer a Santiago Matamoros al Nuevo Mundo, pues era como un talismán de protección, ¿no? Pero también como una amenaza hacia los pobladores de decir, cuidado, porque pues, si no te portas bien, Santiago Matamoros pues va a venir por ti, ¿no? Entonces, esa era como la primera intención de tener este tipo de figuras, era como una forma, pues si lo quieren ver así, pues amenazante, ciertamente, en ese primer momento. Esta parte que ya identificamos actualmente de la parroquia, pues precisamente se edifica en 1752. ¿Qué está pasando en esa época? En esa época los criollos están ganando mucho poder en la Nueva España. Recuerden ustedes que los criollos no solamente son los hijos de españoles nacidos en el Nuevo Mundo, son personas que están tratando de salir del modelo de vida europeo, el formarse un nuevo destino dentro del Nuevo Mundo, y que eran ampliamente criticados y perseguidos pues, precisamente por los europeos, ¿no? De hecho, uno abiertamente no andaba por la vida diciendo, yo soy criollo, ¿no? Porque pues, si tú decías, yo soy criollo, pues es como una forma de decir, yo renuncio a Europa, ¿no? Entonces, pues era peligroso, ¿no? Era un señalamiento, ese es criollo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está renunciando a la madre patria, como ellos le llamaban, ¿no? Entonces, pues los criollos van a empezar a formar como una pequeña, vamos a llamarla así, una pequeña burguesía, una pequeña nobleza, mejor dicho, y van a ir, por ejemplo, en las universidades estaba muy prohibido que hubiera estudiantes criollos. Digamos que en esa escalonada la discriminación iba primero sobre los criollos, luego sobre los mestizos y luego sobre los indígenas. Y en ese sentido, ingresar a la universidad pues le delimitaba los lugares en esa misma escalonada. Había una cantidad baja para espacios para criollos, una cantidad aún más baja para mestizos y peor tantito para los indígenas, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, en el caso de los indígenas, pues solamente aquellos que fueran descendientes de los pueblos que habían apoyado en el proceso de sitiar a México Tenochtitlan, a los mexicas principalmente, ¿no? Entonces, el segundo espacio en el que un criollo podía desarrollarse intelectualmente eran los conventos. De ahí que Sor Juana Inés de la Cruz, pues, también cuando no podían ingresar en el ámbito educativo, pues lo que hizo fue ordenarse de monja, ¿no? Y así muchísimos otros escritores, artistas, estudiosos de la época del mundo novohispano, pues cuando querían hacerse de una calidad intelectual, pues era ingresar a los monasterios, ¿no? El principal pues era precisamente la Compañía de Jesús, es decir, con los jesuitas, ¿no? Aquí en Chignahuapan, de hecho, la hacienda de Atlamajac durante mucho tiempo perteneció a la Compañía del Espíritu Santo, que pues, es precisamente de jesuitas, ¿no? Bueno, entonces los jesuitas, junto pues obviamente con toda esta generación de criollos, buscaban legitimar su posición en este mundo, no solamente frente a los europeos, sino también legitimar su posición frente a los indígenas y frente a los mestizos, ¿no? Entonces, ellos trataban de rescatar todo este tipo de elementos de carácter prehispánico. Ellos fueron tanto los que estuvieron en un proceso de rescate histórico, pero también de rescate emblemático, ¿no? Entonces promovían mucho la construcción de lo que se llamó el barroco novohispano, o popularmente denominado barroco indígena, que era una mezcla del barroco europeo por esa saturación de los elementos, pero pues que también involucraba precisamente elementos de las creencias antiguas, ¿no? ¿Qué elementos podemos observar aquí de manera rápida? Pues para empezar, la desproporción de los querubines. Muchos dicen que era una burla, eso es falso, ¿no? O sea, tendríamos que imaginarnos ese tiempo en el que estás viendo que tu cultura está en peligro de desaparecer, pues lo último de lo que tienes tiempo es de estar haciendo chistes, ¿no? Entonces es un poco infantil decir que era una forma de burlarse de los españoles, eso es falso, porque además pues estamos hablando de pueblos que han tallado roca, que han generado todo un sistema de arte, todo un sistema iconográfico de pues, más de 5,000 años, ¿no? Entonces decir que son figuras chuecas o a propósito o porque no sabían de escultura, eso es falso. El tema de que las figuras son chuecas o desproporcionadas tiene que ver porque lo chueco, lo desproporcionado, lo feo era sinónimo de Xolotl. El dios Xolotl era el dios de los feos, de lo deforme, de lo que tenía alguna desproporción. Entonces, cuando vemos estos elementos desproporcionados, manos muy grandes, caras como chuecas, lo que estamos viendo es una manifestación de Xolotl. Eso es lo primero.
Lo segundo, pues esta abundancia de frutos que no son propios de la región, que son más propios de regiones tropicales, pues hacen alusión al Tlalocan, que es el inverso al Mictlán. El Mictlán está del otro lado de la laguna, o sea, digamos que para cruzar hacia el Mictlán tienes que cruzar la laguna, es decir, hacia el Quechton, digamos, ¿no? Entonces, la parte opuesta al Mictlán es el Tlalocan. Entonces, el hecho de que la fachada de Santiago Apóstol esté dándole la espalda a la laguna, pues precisamente nos permite ubicar de esa manera el mundo, de ese lado Mictlán, de este lado Tlalocan. Bueno, y que se caracterizaba precisamente por la abundancia de este tipo de frutos. Otra cuestión que sin lugar a dudas nos ha permitido el maestro Héctor Castilla, y que yo siempre he defendido esta idea de que el arte es un lenguaje universal y que sin duda precisamente esa sensibilidad que se adquiere con el estudio del arte te permite observar algunos mensajes que pasan desapercibidos para la persona común, es el de los tlacuilos. ¿Qué eran los tlacuilos? Eran los que se dedicaban a escribir en el sistema prehispánico, que es lo que popularmente damos por creer que son igual a los jeroglíficos, pero no tiene nada que ver. Sí, yo les recomiendo mucho un documental que así se llama, Tlacuilos, o si no lo encuentran en redes en internet, se los podemos proporcionar ahí en el Departamento de Estudios Etnográficos y Expresiones Culturales. Los tlacuilos te van indicando precisamente mensajes de color, mensajes de forma. Entonces, él de manera muy sagaz se dio cuenta de que si uno elimina precisamente los nichos, los 4 nichos que vemos ahí, y juntamos estos cubos que tienen ahí un óvalo rojo, se juntan y esos óvalos rojos son ojos, son unos ojos, y los elementos de abajo en blanco son dientes, y estas columnas son colmillos. Entonces es la máscara de Tlaloc, dios del agua, precisamente. Incluso si ustedes notan al lado de esos cubos hay unas orejeras, entonces también muy propias de esa máscara de Tlaloc. Ahora, la duda, ¿no? de esos 4 nichos, dicen, ¿por qué están vacíos? Bueno, realmente no estaban vacíos, tenían 4 figuras. Tienen la figura de San Pedro, la de Santiago, la de San Andrés y la de San Juan. ¿Por qué ya no están esas figuras? Bueno, porque cuando es el movimiento de insurgencia, llega Francisco Osorno y quema la parroquia. ¿Por qué la va a quemar? Bueno, lo hace por 2 razones fundamentales. Una, como pues, para enardecer a la gente y decir, no, pues órale, vámonos, ¿no? Y la otra, pues es porque los realistas, el ejército realista, solía ocupar los templos religiosos como fuertes de guerra. Entonces, para quitarle un fuerte de guerra precisamente al ejército realista, incendia. Lo mismo va a hacer también en el convento franciscano en Zacatlán, también lo va a incendiar. Bueno, entonces las figuras que ahí estaban, pues debieron ser en su momento de madera y pues por eso se perdieron. Pero eran estos santos porque eran los pueblos que se desarrollaron a la par o de manera contemporánea con Chignahuapan. Por ejemplo, San Pedro por Zacatlán, San Andrés por Cholula, San Juan por Aquixtla y Santiago por Chignahuapan, ¿no? Que esa era una tendencia de la época, te quitaban el nombre indígena y te rebautizaban de manera cristiana, entonces era San Pedro Zacatlán, Santiago Chignahuapan, San Andrés Cholula y San Juan Aquixtla, ¿no? Que el nombre indígena quedaba como una especie de apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no?